Santo, tú eres Dios. Damos gracias al Señor en esta hora por permitirnos una vez más compartir su palabra. Y quisiera tomar unos minutos en esta hermosa tarde, un poco fría, acá en la ciudad de Kissimmee, en el estado de Florida. Tomar unos minutos en esta hermosa tarde en este parque y hablar acerca de una verdad desafiante, una verdad desafiante para un creyente con hambre. Es mi anhelo en esta hora compartir las escrituras y alcanzar a alguien que tenga hambre y sed de la verdad. No simplemente el deseo de alimentar su ego o aún de confortar su corazón con emociones melancólicas o lisonjas, esas palabras, esos halagos, esas alabanzas que están los predicadores acostumbrados a expresarle al pueblo para ganar la voluntad del oyente. Queremos compartir la palabra de Dios como está establecida, una palabra que está diseñada para matar al hombre y eliminar todo lo carnal que hay en el hombre, matar nuestro corazón, destruir nuestro corazón y poner en nuestro pecho el corazón de Cristo, un corazón nuevo, una mente nueva. Esa palabra, que es como fuego y como martillo, es la que yo quiero compartir en esta hora con ustedes. Pero si no tienes verdadera hambre, si no tienes verdadera sed de Dios, este mensaje no lo vas a poder entender. Solo el que realmente desea a Dios abre su corazón con honestidad, con humildad y verdadera sinceridad, echando a un lado sus propios deseos, sus propias prioridades, sus propios anhelos, dándole así paso a la verdadera voluntad de Dios en su vida, teniendo una meta en sí mismo: agradar a Dios en todo aspecto de su vida, agradar a Dios, dándole a Dios la posición de Dios y Señor en su vida. Uno de los errores que señala el apóstol Pablo en Romanos, y antes de continuar quiero leer Romanos capítulo 1, es que el apóstol Pablo nos señala y nos dice acerca de esto. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, en el nombre de Jesús: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. No es simplemente reconocer a Dios como Dios, Él es Dios, es darle la posición de Dios, gobernador, Señor de nuestra vida. Y yo quisiera, mi anhelo, mi deseo, es que tú que escuchas esta palabra tengas un corazón honesto y sincero delante de Dios y delante de su palabra. Solo el oír y vivir conforme a la verdad. El vivir conforme a la verdad es caminar
en sus mandamientos y sus estatutos. Y solo el oír y vivir conforme a la verdad, solo eso nos traerá verdadera libertad y un corazón nuevo. Isaías nos dice en el capítulo 35 de su profecía, y leemos los versículos 7 y 8, el lugar seco se convertirá en estanque y en sequedad en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Solo el oír y vivir conforme a la verdad, caminar este camino que Isaías le llama el camino de santidad. Solo caminando en ese camino traerá verdadera libertad y un corazón nuevo al creyente. Pero tenemos que caminar. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios, capítulo 4. Isaías dice en el versículo 8 del capítulo 35 que acabamos de leer: por más torpe que sea, en este camino llamado de santidad, por más torpe que sea, no se extraviará. Ahora, el apóstol Pablo nos da el apóstol Pablo nos da lo que necesitamos saber para no extraviarnos. Mire, por más torpe que sea, dice Isaías, el que esté en ese camino, que aborrezca la inmundicia, no se va a perder. Lo más sencillo, la explicación más sencilla la da el apóstol Pablo, Primera de Corintios, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 6. El apóstol Pablo escribe de esta forma: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. ¿Cuál es la intención del apóstol Pablo? Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Esto es una batalla muy fuerte, muy grande, porque muchos en este camino no están conformes con lo que está escrito y quieren añadirle más. Muchos le han añadido a lo que está escrito, y lo que hacen es que el camino del Señor sea blasfemado por los incrédulos y aún por muchos creyentes. Es sencilla la orden apostólica. La iglesia, 1 Corintios 4:6, tiene que aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. Lo que está escrito es lo que está escrito, lo que antes se escribió, para nuestra enseñanza se escribió. Ahora, nosotros tenemos que conformarnos con lo que está escrito. ¿Para qué añadir? Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque estamos quebrantando el mandamiento apostólico sobre el cual tenemos que fundamentarnos como iglesia. Tenemos que ser fundamentados sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, la enseñanza. Y parte de la doctrina apostólica es que 1 Corintios 4:6, no pensemos más de lo que está escrito. Afecta no tan solo a ti como persona, sino a los que creen
por tu causa lo mismo que tú estás creyendo, lo mismo que tú le has añadido porque has desarrollado un poder persuasivo y has persuadido a otros creyentes, y ese error de haberle añadido a lo que está escrito lo pasaste a ellos y has condenado a tu hijo, has condenado a tu esposo, has condenado a tu esposa, has condenado a tus padres, has condenado a tus hermanos, has condenado a aquel que es débil en la congregación, aquel que no escudriña en la escritura de la congregación, porque te oyó predicarlo muy bonito, porque te oyó hablarlo y hubo una cierta manifestación, un mover, pero añadiste a lo que estaba escrito. No está escrito. Y vemos esta práctica mucho en las congregaciones y en las exposiciones. Vemos donde los predicadores añaden a lo que está escrito y lo declaran como si estuviera escrito, pero la falta de escudriñar, la falta de indagar en el pueblo, lo aceptan como si fuera parte de la revelación de Dios a los profetas y a los apóstoles. El apóstol Pablo nos dice que aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Nosotros no podemos extraviarnos de esos mandamientos, de ese camino. Isaías capítulo 35, versículos 7 y 8, de ese camino de santidad. Jesucristo dijo, Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es que tú caminas por encima de Cristo, pisoteándolo como si fuera un tapete, una alfombra. Es que su enseñanza, su doctrina es la que te va a llevar a Dios, porque esa palabra, Juan 17, es la que te purifica, te santifica. ¿Cómo? Derramando esa palabra sobre ti, no. Declarando esa palabra, no. Obedeciendo esa palabra. Tú necesitas obedecer la palabra, y al tú obedecer la palabra estás en el camino de santidad. Al tú obedecer la doctrina de Cristo hablada por medio de los apóstoles, ya estás en el camino de santidad y estás en el camino para llegar al Padre, ya que tú recibiste la palabra escrita por medio de los apóstoles. Dice Juan, capítulo 8, versículo 31-32, que Cristo dijo, si vosotros, capítulo 8, versículo 31-32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, cuando tú permaneces en la palabra, eres verdaderamente su discípulo, entonces tú vas a conocer la verdad, y esa verdad te puede hacer libre. Pero ¿cómo esa verdad te puede hacer libre? Tienes que vivir la verdad. Para tú vivir la verdad de Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, tú tienes que obedecer el mandamiento apostólico, 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Tienes que conformarte con la palabra establecida y no añadirle y tampoco quitarle. La palabra de Dios es precisa, la palabra de Dios es completa, no necesita más. Dice Apocalipsis capítulo 22, para que entendamos el celo de Dios sobre lo que ya Él declaró, lo que ya Él estableció. Apocalipsis capítulo 22, si leemos el versículo 18 y 19, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad, de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios no quiere que le quitemos o que le añadamos. Dios quiere que seamos fieles a lo que ya Él habló. ¿Quién puede añadir a lo que
a lo que ya Dios reveló? ¿Quién puede quitarle porque no sirve o porque ya pasó de moda lo que ya Dios estableció? Dios no cambia, Dios no tiene sombra de variación y su palabra es inmutable. Así que esto, 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, era para el comienzo, el nacimiento de la iglesia, pero también para este tiempo y hasta que Cristo venga por su pueblo. El nuevo corazón llegará después que el viejo y corrompido corazón haya sido destruido. No podemos tener dos corazones, es solo un corazón. El profeta Ezequiel capítulo 36 dice: yo quitaré, los lavaré de agua, con agua limpia, quitaré toda su inmundicia y quitaré de ustedes un corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Tiene que haber un solo corazón en nosotros, no dos corazones, no dos pensamientos, no doble ánimo, es un solo corazón. Y ese corazón llegará cuando este corazón viejo y corrompido haya sido destruido. Por esa misma palabra, que es el camino y la doctrina de Cristo, ese camino de santidad. Jesucristo le dice al Padre, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El ser santificados es ser separados por esa palabra, es limpiarme con esa palabra. Segunda de Pedro, vamos, segunda de Pedro, capítulo 1 de Pedro capítulo 1, y leemos el versículo 22. Dice el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Solo la obediencia a la verdad hace esa purificación, ese lavamiento. Tenemos que obedecer. Por algo está la palabra. La palabra no está declarada para el que la escuche ya es salvo. Tenemos que obedecer esa palabra para que seamos purificados. Es en la obediencia. Dios habló acerca de la importancia de la obediencia desde el principio de la creación. Tayemakua le dice a Adán: de este árbol no comerás, porque el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Aún desde el principio Dios nos enseña la importancia de la obediencia. Vemos plasmadas en las Escrituras la importancia de obedecer a Dios. Ahora, esa palabra que Dios anunció por medio de los profetas, por medio de la ley de Moisés, por medio de los profetas y por medio de Cristo, esta palabra de Dios, esta ley de Dios, la ley de Dios está diseñada. Mira cómo la presenta Jeremías. Jeremías 23:29. Mira cómo Jeremías presenta la palabra de Dios revelada por los profetas y por los apóstoles. ¿No es mi palabra como fuego?, dice el Eterno, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. El apóstol Pablo la presenta según Hebreos capítulo 4, versículo 12.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahora nos presenta una revelación que nos debe poner a pensar. En el versículo 3 de ese capítulo 4 de Hebreos, el apóstol Pablo dice: y no hay cosa creada que no sea manifestada, que no sea manifiesta en su presencia de la palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué presenta en el versículo 13, Hebreos capítulo 4, que toda cosa creada es manifiesta en su presencia de la palabra? Bueno, sabemos que la palabra es Cristo. Y en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y esa palabra se materializó. Naitabakwa. Esa palabra habitó entre los hombres y fue reconocida como el unigénito, Hijo del Altísimo. Hay que tener hambre. Hay que tener hambre de Dios, pero verdadera hambre. Jesucristo, según Juan capítulo 7, trae una revelación, pero también presenta un desafío. Juan capítulo 7 nos narra, y comenzamos a leer el versículo 37, y dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Sabemos que el Antiguo Testamento, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, o desde Génesis hasta Malaquías, se escribió en el lenguaje en hebreo. Ahora, cuando miramos el Nuevo Testamento, se escribió en griego. Y en el original griego, la palabra para describir que Cristo alzó la voz es krazo. Y la palabra krazo significa alzar la voz, exclamar, llamar a grito. Es para tener una mejor idea, una idea más expandida de lo que Cristo está presentando. Tengamos presente que el apóstol Juan escribe en el Evangelio y dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Krazo. Ejemplo de krazo. Vamos a Marcos capítulo 5, versículo 6 en adelante. Marcos 5, versículo 6 en adelante. Dice: cuando vio pues a Jesús, y este es el endemoniado gadareno, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, krazo, clamó a gran voz, krazo, y dijo: ¿qué tienes conmigo, oh Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Mateo capítulo 15 utilizaron la misma palabra, krazo, en el versículo 21 y 23. Leemos el versículo 21 en adelante. Dice: saliendo de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Versículo 22 dice: he aquí una mujer cananea había salido de aquella región, clamaba, krazo, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.
Pero Jesús no les respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces, crazo, da voces tras nosotros. Así que tengamos en mente que Cristo, en el último gran día de la fiesta, dice que se puso en pie y comenzó a alzar la voz. En otras palabras, gritó. En otras palabras, procuró que todo el mundo, o la mayoría de los que estaban allí, escucharan su voz. Y él se para en el último gran día de la fiesta y alza su voz y comienza a decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero no es beber por simplemente cumplir con la invitación de venir a beber. Jesús está llamando a alguien con sed. Y de la misma forma, en esta noche estoy tratando de que Dios me dé el privilegio de hablarle a alguien con sed. No a alguien que quiera pasar el rato, no a alguien que el tema le parezca interesante, a alguien que tenga sed de Dios, alguien que esté desesperado por Dios, alguien que esté cansado de lo mismo, alguien que ha comenzado a leer las Escrituras y ha tenido una batalla en su interior, porque ha visto que lo que ha vivido, lo que ha escuchado, no concuerda con lo que ha estado escudriñando. Jesús se para y dice: si hay alguien que tiene sed, si hay alguien que tiene la necesidad, venga a mí y beba. Ahora, alguien con la necesidad, alguien con el deseo, alguien apasionado por Dios, realmente apasionado por Dios, cumplirá el versículo 38, que es la demanda de Cristo, para que haya la recompensa del Espíritu Santo. En el versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué dice? De su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el evangelista: esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Ahora, hay una condición. Mira, hermano, Jesucristo en el versículo 37 se dirige, estamos Juan capítulo 7, 37, en el versículo 37 Jesús se dirige a una multitud específica, a un grupo específico, hombres y mujeres con sed. Y en esta hora yo quiero hablarle a alguien con sed, alguien que esté cansado y diga: yo necesito un cambio. Jesús está llamando a alguien específico. No está llamando a religiosos, no está llamando al que canta todos los domingos o sábados o días de reunión, no está llamando al que predica, no está llamando al evangelista, no está llamando al pastor, no está llamando al que canta hermoso, al maestro, al conferencista. Está llamando a alguien en específico. Juan 7:37. Está llamando a alguien con sed. El fluir del Espíritu, la presencia del Espíritu de Dios, la presencia de Dios, que es Espíritu. Juan capítulo 4, Jesús le dice a la samaritana: Dios es Espíritu. Y el que adora a Dios
Es necesario que lo adore en espíritu y en verdad. Así que, para que llegue la esencia de Dios, la presencia de Dios en la vida del creyente, Jesucristo está diciendo, tú tienes que tener sed. Tú tienes que realmente desearlo. No es ir porque mami me obligó, porque papi me obligó. No es ir porque me siento comprometido con mi esposa, con mi esposo. No es ir porque ya, bueno, pues no quiero estar en casa porque va y me buscan o más me llaman y yo no creo que me estén molestando. Tú estás apasionado por Dios. No necesitas llegar a las cuatro paredes para buscar a Dios. Lo buscas en tu casa, en tu carro, en tu trabajo. Lo buscas en el parque, lo buscas en el supermercado. Los querubines le revelan a Isaías en el capítulo 6. Y dicen, santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. El salmista David dice, si yo voy a lo alto, ahí estás tú. Si voy a lo profundo, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y voy al extremo del mar, ahí estás tú. El que es apasionado por Dios es el único candidato para ser templo del Espíritu Santo. Ahora, a ese apasionado, Juan 3:37, a ese sediento por Dios, dice el versículo 38, a ese sediento está la instrucción específica, la instrucción más importante. La instrucción más importante que puedas encontrar en las Escrituras. Y es que tenemos que creer en Cristo como dice la Escritura. Los apóstoles se encargaron de presentarlo de forma diferente, pero nuestro Señor, según Juan 7:38, nos dice que el que cree en mí, como dice la Escritura. Tenemos que creer en Cristo como está escrito. Entonces de su interior correrán ríos de agua viva. Él se para en el último gran día de la fiesta y comienza a gritar porque era algo imperativo. Es algo importante que transmitir. Jesús estaba transmitiendo una parte importante de la vida del creyente. Yo creo que la parte esencial de la vida del creyente, Juan 7:38. Porque todo lo que hacemos, todo lo que aceptamos, todo lo que recibimos, tenemos que creerlo y depende de lo que está escrito. Cantamos porque en las Escrituras nos enseña cómo tenemos que cantar. Alabamos y exaltamos a Dios porque las Escrituras nos enseñan cómo debemos hacer. Oramos a Dios porque las Escrituras nos enseñan cómo debemos orar a Dios. Predicamos y enseñamos las Escrituras porque las Escrituras nos muestran lo que tenemos que predicar, cómo tenemos que predicar y lo que tenemos que enseñar y cómo debemos hacerlo. Esto es el principio del creyente. Jesús está preparando el camino para la vida de la iglesia y nos acaba de dar lo más importante. ¿De qué te vale levantar las manos frente al altar cuando el predicador está predicando y hace el llamado? ¿De qué te vale?
levantar la mano y hacer la oración, repitiendo lo que te dice el predicador, eso no sirve de nada. Eso no es bíblico. Eso no se realizaba. Los apóstoles nunca hicieron eso. ¿Cuándo comenzaron a hacer eso? Lo que se hacía cuando alguien se arrepentía. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les contesta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo decimos que amamos a Dios? ¿Cómo decimos que creemos en Cristo y que lo vamos a ver y que me voy con Él si no cumplimos Juan 7:38? Creer en Él como lo dice la Escritura. Las Escrituras nos enseñan cada paso para poder agradar a Dios en todo lo que hagamos. Si tienes alguna pregunta, deja en los comentarios tu pregunta y cuando podamos la contestamos. Cristo se para y dice: si alguien tiene sed, es el carácter de la persona que se acerca a Dios. El que cree en mí, dice Cristo, como dice la Escritura, esa es la condición. Entonces viene la promesa de su interior, el Espíritu. De su interior correrán ríos de agua viva. Y el mismo Juan dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Lo importante es creer como lo dice la Escritura. Jesús se pone en pie y comienza a gritar: Crazo. Jesús se pone en pie y comienza a alzar la voz, una valentía, un carácter. No había temor. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8? Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Con todos ellos, Dios incluyó a los cobardes. Apocalipsis 21:8. Cristo nos está demostrando el carácter que debe de haber en un pregonero del Evangelio. El carácter que debe de haber en un profeta o en una profetisa, en un maestro, en un predicador, en un pastor. Un carácter de autoridad, de celo de Dios. Es un mandato, una exigencia del Eterno. El anunciar su mensaje, su verdadero camino, sin temor, mas con valor y con el celo del Espíritu. Miqueas lo expresa de esta forma. Miqueas 3, y vamos a leer el versículo 5. Miqueas 3:5 dice: así ha dicho el Eterno, así ha dicho Jehová, acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche
y oscuridad al adivinar. Sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, del Eterno, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. No para darle carro, para darle propiedades, para decirle cosas bonitas, cosas halagueñas. No, el profeta dice: yo estoy lleno de poder del Espíritu de Dios y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su pecado y a rebelión y a Israel su pecado. Ahora, ¿a quién se dirige el profeta Miqueas? Miqueas dice en el versículo 9: oíd esto. No tan solo al pueblo, dice: jefes de la casa de Jacob, capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes engañan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en el Eterno, diciendo: ¿no está el Eterno entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Miqueas estaba lleno del Espíritu de Dios y comenzó a hablar con valentía, con poder y con juicio a los líderes del pueblo y de la nación. El mismo Espíritu que había en Cristo, que no tan solo le habló al pueblo, al menesteroso, le hablaba al niño, también hablaba con los reyes, pero con esta única autoridad. Cristo se para en el último gran día de la fiesta y comienza a decir. Miqueas de la misma forma dice: yo voy a hablar con los líderes, porque es que estoy lleno. Estoy lleno del poder del Espíritu del Eterno. ¿Qué es lo que hablaba Miqueas? ¿Qué habló Cristo? Lo que está escrito. ¿Qué tú tienes que hablar? Lo que está escrito. No puedes añadirme. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas capítulo 1: si alguien os predica otro evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. Y otra vez os digo, si alguien predica, alguien dice aún, uno de nosotros, o un ángel del cielo, que predique otro evangelio, sea anatema. Si usted comienza a quitarle a lo que está escrito y comienza a predicar y a rechazar cosas que están escritas porque a usted no le parece, porque a usted no le agrada, usted es maldito de Dios, usted es anatema. Usted no puede corromper, cambiar el evangelio. La orden del Espíritu es hablar y quedarnos en lo que está escrito. Pero para eso hace falta tener sed de Dios. Porque cuando tú tienes sed de Dios, te olvidas de ti y prefieres morir. Hay gente que dice que han muerto para Dios, pero comienzan a escoger en las Escrituras y obedecen esto, pero desobedecen esto. Y quitan esto y comienzan a añadir esto. No pueden ser confrontados porque están cegados, no tienen sed. Quieren servirle a Dios
cómo Saúl le sirvió a Dios, de la forma que él quería servir. Y a Dios no le interesa tu forma. A Dios le interesa que tú obedezcas su voluntad. No puedes servirle a Dios como a ti te da la gana. Tienes que servirle a Dios como está establecido. Y Cristo dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y en el versículo 38, Juan 7, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4, 6, que tenemos que aprender a no pensar más de lo que está escrito. Es que ese es el sentir del Espíritu. Esa es la orden del Espíritu de Dios. No podemos ir más allá de lo que ya está escrito. Cuando tú vas más allá de lo que está escrito, cuando tú rechazas lo que está escrito, cuando tú le añades a lo que está escrito, eres anatema, aunque cantes hermoso. Eres maldito de Dios. Aunque prediques hermoso, si predicas lo que no está escrito, eres anatema. Si quitas a lo que está escrito, eres maldito de Dios. ¿De qué te sirve congregarte? ¿De qué te sirve predicar? ¿De qué te sirve enseñar en la escuela bíblica, en el instituto? ¿De qué te sirve si tienes un sello de maldición sobre ti? Porque has profanado, pervertido, cambiado el evangelio. El hombre que predique y llame al altar para arrepentimiento y le dice, levanta las manos al cielo, cierra tus ojitos, levanta las manos y repite conmigo: Señor, perdóname mis pecados, hazme nueva criatura, recíbeme, recibo a Cristo como mi único exclusivo Salvador. Y te dice que ya estás en la iglesia, que ya tus pecados han sido perdonados. Es un mentiroso. Es un mentiroso. Y es anatema. Mentiroso y anatema. Eso no es bíblico. Todo el que aceptaba a Cristo y se arrepentía tenía que ser bautizado. Y por medio del bautismo recibir el perdón de pecado. Efesios capítulo 5, y quiero tocar este punto antes de seguir. Efesios capítulo 5, mira lo que dice el apóstol Pablo, versículo 28, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Mira lo que le dicen al apóstol Pablo. Hechos capítulo 9 narra la conversión del apóstol Pablo, pero cuando vamos a Hechos capítulo 22, en Hechos capítulo 22 hay unos detalles que no se hablan en Hechos capítulo 9. El mismo apóstol Pablo, en Hechos capítulo 22, va narrando cómo las cosas sucedieron. Dice Hechos capítulo 22: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: Señor, ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues.
los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, escuche bien, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Esto es Hechos 22, del 6 en adelante. En el versículo 10 le dice, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá, escuche bien, todo lo que está ordenado que hagas. Usted tiene la palabra de Dios ahí. Quiero aprovechar el tiempo. Más adelante, en el versículo 15, Ananías le dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de todo lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Tengamos presente y podemos, si alguien tiene una duda, me lo deja saber en los comentarios y podemos presentar un estudio acerca de eso. En ningún lugar en las Escrituras vas a encontrar a un apóstol o a un discípulo trayendo un nuevo convertido, un nuevo creyente, diciendo, levanta las manos, cierra los ojos y repite lo que yo estoy hablando. Todo aquel que hace eso en las iglesias engaña a ese que está deseando arrepentirse. Nunca se bautizó invocando el nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, el Cristo. Nunca se bautizó invocando el nombre de Yeshua, el Cristo. Nunca fue salvo, porque los pecados son lavados en el agua, en el bautismo, por la palabra del Espíritu. Así que el hombre que predica y llama a la multitud, vengan aquí, levanten las manos, vamos a orar, y los manda para la casa de que salvo, se ha salido de lo que está escrito. No ha creído en Cristo conforme a lo que está escrito. No ha cumplido, no ha obedecido 1 Corintios 4:6. Ha pensado más de lo que está escrito. Ha fallado, Apocalipsis capítulo 22, porque le ha añadido a lo que está escrito. Y ha engañado a muchos pueblos. El que se arrepiente, pero no obedece, 1 de Pedro capítulo 2. Vuelvo a leerlo. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Si no obedecemos lo que está escrito, los pecados no son perdonados. Dios, por medio de Cristo, nos dejó un ejemplo a seguir. Y ese espíritu que está operando en Cristo, operó en los profetas y en los apóstoles. Ya oímos a Miqueas cuando él lo dice, mas yo estoy lleno, Miqueas 3:8, mas yo estoy lleno de poder y del Espíritu de Dios, de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Pero también Isaías recibe una experiencia con Dios. Y dice Isaías en el capítulo 58, comenzamos el versículo 1. Dios le habla a Isaías y dice, clama en voz, a voz en cuello. Clama a voz en cuello, que te escuche todo el mundo. Dice, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Todos los profetas profetizaron acerca de la rebelión, del pecado, de volverse a Dios. Dice el versículo 2, y estamos en Isaías 58. ¿A quién Dios le quiere
anunciar su pecado y la rebelión. Dice, versículo 2, que son los que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas, no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y he aquí que para contiendas y debates ayunáis para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy. Wow. El Señor le está diciendo por medio del profeta, lo que tú has hecho hasta ahora no sirve. No sirve. Ayunan, buscan a Dios, pero siguen andando en pecado. Oran, buscan a Dios, se reúnen, van a la sinagoga, ofrecen sacrificios, dan consejos, estudian la ley, pero de nada les sirve. Ayunaban y el Señor le dice, no lo sigas haciendo como lo has hecho hasta hoy, no lo hagas. Dice, no ayunéis como hoy. ¿Por qué? La intención de ellos era para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dice el versículo 5, acerca del ayuno. Está el ayuno, el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. Llamaré a esto ayuno y día agradable a Dios, a Jehová, al Eterno. Más adelante vas a ver, si sigues leyendo, las instrucciones acerca del verdadero ayuno de Dios, el que Él aceptó. Pero Dios le dice a Isaías, levanta tu voz, clama, no te detengas, alza tu voz como de trompeta. Dios le habla a los hombres de Dios y nos deja los requisitos que tenemos que tener, instrucciones. Mira cómo Cristo lo dice a los discípulos, según Mateo capítulo 10, y leemos el versículo 27, Mateo 10, 27 en adelante. Jesús le habla a los discípulos instrucciones de la misma forma que le habló a los profetas. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz. Todas las cosas de Dios que nos son reveladas, nos las revela por el Espíritu. Y el Señor nos está diciendo, lo que os digo en el secreto, decirlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo en las azoteas, anunciarlo, gritarlo a voz en cuello. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Esto es una de las cosas que los hombres de Dios y las mujeres de Dios tienen que tener bien presente. No podemos temer al hombre. No podemos temerle al hombre. Apocalipsis 21:8 nos enseña dónde estarán los cobardes, compartiendo con los impíos, con los pecadores en el lago de fuego y azufre. No temáis, dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Instrucciones de Dios para los que tienen sed. Para los que tienen sed. Tengamos presente que el ungido de Dios debe ser revestido de valor, aborrecer su propia vida. No debe prestar atención al anhelo y deseo de su propio corazón para poder anunciar el mensaje del Eterno. Y para ello, para poder anunciar el mensaje del Eterno, será probado,
será moldeado, será alineado. Y esto va a hacerse por medio de procesos donde sufrirá afrentas, vituperios, sufrimientos, con el fin de hacerle entender que solo Dios y su palabra importa en su propia vida. Y entonces Él alineará todo lo demás. Cristo dijo, y quiero dejarlo hasta aquí en esta hora, y lo continuaremos una segunda parte el domingo, si así Dios lo permite. Hoy es jueves 9 de abril del 2026. El domingo, próximo domingo, terminaremos, si Dios así lo permite, esta segunda parte. Cristo dijo, si hay alguien que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Característica número 1. Tiene que tener sed. Tienes que desearlo. Exigencias de Dios. Tienes que creer conforme a lo que está escrito. No te desvíes. No te dejes engañar. Porque tu pastor no va a estar el día que tú estés delante de Cristo a tu lado para defenderte. Él tiene sus propios problemas. El papá no va a estar con el hijo, ni el hijo va a estar con el papá. Todos estaremos solos delante de Dios. El que aquí es fuerte, el que aquí es débil, va a estar delante de Dios. El que tiene dinero, el que no tiene dinero, va a estar delante del mismo Dios. Obedece a Dios. Y la orden es, si tienes sed, cree como está escrito. 1 Corintios 4:6. No pienses más de lo que está escrito. No añadas, no quites. No te dejes llevar por la presión de los demás. Hay cosas que vamos a hablar, vamos a discutir, que están escritas pero muchos han rechazado. Están ahí, pero las han obviado, las han desobedecido. Y hay otras cosas que se están practicando que no están y están añadidas porque han pensado más de lo que está escrito. ¿Qué dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 1? Es anatema. No permitas que el evangelio sea corrompido y tú ser partícipe de ella. Cree como está escrito y no pienses más allá. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y nos estaremos viendo para la segunda parte de esta verdad desafiante para el creyente con alma.